أسف myself حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Como muchos de ustedes podrán recordar, Taekook siempre nos ha deleitado con demasiados momentos que incluso fueron difíciles de recopilar en un mismo video. Pero dado que no vengo a hablar exactamente de todas las noticias que salieron sobre ellos, quería concentrarme más sobre la forma en la que ellos le pusieron fin a las normas de género y se amaron sin ningún impedimento. Esto por supuesto viene desde mi punto de vista, y aunque tal vez podrías pensar que es demasiado difícil de asimilar, estas son evidencias que salieron justo después de sus propias acciones. No busco que compartan mi pensamiento ni obligarlos a creerlo, así que ténganlo muy presente para futuras confusiones. Ya que desde el 28 de junio de 2022, cuando Taehyun asistió a un evento de la casa de moda Celine en Europa, y horas más tarde decidió visitar uno de los clubes nocturnos más conocidos de la zona, Taehyun compartió un rato con varios jóvenes y hombres de la comunidad LGBTQ, con quienes se tomó algunas fotos. Los presentes lucían prendas que desafiaban las normas tradicionales de género, destacando que la moda no tiene barreras ni etiquetas. Se le vio disfrutando y pasando un excelente momento con todos los asistentes del club, por lo que las imágenes rápidamente se viralizaron en todo el mundo, generando diversas reacciones y rumores entre los fans, ya que no es común ver a los integrantes de BTS en clubes nocturnos, mucho menos en un entorno LGBT. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un video en el que se ve a Taehyun bailando pole dance, lo que evidenció que realmente se divirtió esa noche y disfrutó del ambiente. Este gesto fue muy bien recibido, especialmente por los fanáticos de la comunidad LGBTQ, quienes celebraron su participación que coincidió con el mes del orgullo y la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTQ, el mismo día 28 de junio. Taekook también durante el 30 de diciembre de 2021 decidieron compartirnos una foto de ellos dos, utilizando ropa juego de una colección llamada Mamá y Papá. Aparentemente Taehyun usaba el sombrero de mamá y Jungkook el de papá. También se especuló que Taehyun podría haber usado el atuendo completo de la colección, que incluía un vestido floral, aunque un año más tarde, en abril de 2022, Taehyun salió a aclarar que no había sido realizado para ninguna grabación y que por el contrario, ambos habían viajado juntos para recomendarse outfits a juego, demostrando una vez más que desde siempre estaban expresándose libremente y sin ocultarse. Lo mismo ocurrió el 18 de junio de 2023. Taehyun y Jungkook fueron vistos usando la misma camiseta en diferentes países, lo que había captado la atención de los fans, ya que se trataba de la camiseta blanca capa Sweetheart de ERL, las cuales Taehyun usó el 18 de junio de 2023, durante su tiempo libre mientras asistía al concierto de Bruno Mars con el WOW Squad. Lo interesante es que eligió usarla en un evento público, lo que sugería que quería hacer una declaración y mostrar un vínculo con Jungkook, aunque por su parte, Jungkook también usó la misma camiseta durante la filmación de su video musical Seven en Los Ángeles, mientras grababa su escena en el tren, según una lista de actividades del mismo día. Es importante recordar que en una entrevista, Jungkook mencionó que de no estar filmando ese día, habría asistido al concierto de Bruno Mars sin problemas, y lo vimos lamentarse por eso, durante su live personal. La camiseta sin género también guarda coherencia con el hecho de que las letras de Seven son de género neutro, y es particularmente revelador que al explicar el significado de la canción, Jungkook dijera: la letra de Seven significa que quieres estar con la persona que amas todo el tiempo, de lunes a domingo. La voluntad de estar con el amor de mi vida todos los días se muestra en esta apasionada serenata. Aunque él no escribió la canción, es significativo que usara la frase el amor de mi vida, lo que implica que había alguien especial en su vida, y lo mantuvo neutral en cuanto al género. Además, es conmovedor ver cómo a pesar de estar en diferentes países, ambos encontraron la forma más sutil de mantenerse conectados, ya que en el cortometraje de Seven se puede apreciar mejor la camiseta y cómo hacía match con Taehyun aún en la distancia. También fue adorable ver que Jungkook aparecía junto a un póster que decía «Ojalá estuvieras aquí», mientras canta la letra «Sabes que noche tras noche te amaré durante 7 días». También es digno de mencionar que Jungkook llevaba puesta una chaqueta de Celine, la marca de la que Taehyun es embajador, por lo que la comunicación resaltaba su conexión de una manera única y significativa, dando por hecho que fue el mejor día de nuestras vidas. Además, entre los años 2019 y 2020, durante un live de comida en el que participaron Taehyun y Hobi, Taehyun mencionó que recientemente había visto una película y que había añadido todas sus canciones a su lista de reproducción. Cuando Hobi le preguntó el nombre de la película, Taehyun de forma tímida respondió que se llamaba Call Me By Your Name, por lo que de manera curiosa, Hobi le preguntó sobre la trama,
y aunque Taehyung fue algo reservado al describir el tema central de la película, comentó que contenía mensajes profundos y significativos, lo que llevó a recomendársela. Hobi mostró interés y dijo que la vería, mientras Taehyung continuó destacando lo mucho que le había gustado el uso de los colores en la película, mientras acariciaba el cuello de forma un poco nerviosa. Y aunque Hobi no le dio mayor importancia, mencionó que había muchos programas en Netflix que debía ver, incluyendo la película recomendada por él. Y ante las recomendaciones que estaban surgiendo, Taehyung aprovechó el momento para recomendarle otra película llamada The Man I Love, la cual es un filme francés de 1997 con temática homosexual, lo que añadió un toque más personal a sus recomendaciones. Y aunque no expondré todo lo que Taehyung hizo y recomendó, al sentir una conexión real con la película Call Me By Your Name, en el canal podrán encontrar un video completo de todo el apoyo de Taekook con respecto a la comunidad para un contexto más extenso. Ahora, el 21 de septiembre de 2021, Taekook reservó con anticipación un lugar en el restaurante Atomics, ubicado en Nueva York, pero no fue hasta el 10 de diciembre del mismo año cuando Jungkook sorprendió a sus seguidores en Instagram al publicar 3 selfies en el espejo, de los cuales 2 incluían a Taehyung. Por la máscara que Jungkook usa en las fotos, se deduce que estas fueron tomadas el mismo día en que BTS viajó a Estados Unidos en septiembre de 2021, más específicamente cuando participaron en la ONU y visitaron la galería Art of Korea en The Met. El lugar donde se tomaron las fotos fue el baño del famoso restaurante Atomics, un exclusivo local con 2 estrellas Michelin que cuenta con solo 14 asientos y requiere una reserva con al menos un mes de anticipación. Esto sugiere que la cena fue planeada mucho antes del viaje de BTS a la ONU, ya que el restaurante es bien conocido por su privacidad y su atmósfera íntima, perfecto para parejas o pequeños grupos de amigos, ofreciendo un menú de 10 platos por $270 por persona. Cuando Jungkook publicó las fotos, Hobi comentó preguntando cuándo fueron tomadas, pero al día siguiente, la respuesta de Jungkook haciendo alusión al nerviosismo de Jimin en su discurso de la ONU y diciendo que fue ese día, junto con el hashtag del restaurante que mencionaba Taekook, llevaron a muchos a especular que Jungkook y Taehyung fueron a ese restaurante exclusivo e íntimo por su cuenta, sin el resto de los miembros. El restaurante Atomic confirma la visita de ambos al día siguiente, el 11 de diciembre, etiquetando a Taekook en los comentarios y confirmando que los dos cenaron allí. Además, tanto el gerente como la esposa del chef también etiquetaron a Jungkook, lo que reforzó la confirmación de su visita. Curiosamente, el restaurante normalmente cerraba los días lunes, pero parece que hicieron una excepción para esa noche especial, ya que ese mismo día todos los miembros de BTS habían estado en la galería Art of Korea. La fecha, el 20 de septiembre de 2021, fue confirmada por una publicación de la cuenta oficial de Asuntos Internacionales de Nueva York en Instagram, lo que dejó en claro que Jungkook y Taehyung disfrutaron de una cena en privado, pero no secreta, compartiendo con nosotros una parte de esa experiencia íntima. Incluso para el detrás de cámaras del MV de Run, Jungkook parecía decidido a acercar a Taehyung, pensando que la cámara no estaba apuntándolos a ellos, ya que cuando seguía con la intención de acercar su rostro mientras Taehyung reía con demasiado descaro, finalmente pareció darse cuenta de que alguien los estaba viendo, y aún así, desde aquella época, parecía que simplemente estaban amándose libremente a pesar de las circunstancias. En Are You Sure también nos dejaban en claro que sus miradas no podían mentir, y aunque la gente podría decir infinidades de cosas sobre este programa, ellos nos hacían ver que su cercanía siempre estaba ahí. Desde que Jungkook iba y se acostaba sobre el brazo de Taehyung y ambos se relajaban cerca del otro, hasta cuando Jungkook se levantaba a primera hora de la mañana y lo primero que hacía era fotografiar las piernas de Taehyung, que aún seguía dormido sobre la cama. También, durante el día 19 de noviembre de 2021, Hobi, Jimin, Taehyung y Jungkook asistieron al concierto de Harry Styles en Los Ángeles. Hubo un momento en el que Harry corrió por el escenario ondeando la bandera del orgullo, mientras a la lejanía, Taekook intercambiaba un par de miradas y sonreían tímidamente como si con eso estuviesen diciendo todo. Ellos nunca dejaron de sentirse libres y eso fue lo que más nos emocionó. Y para el 24 de abril de 2023, Taehyung y Jungkook asistieron al estreno de la película Dream, protagonizada por uno de los amigos cercanos de Taehyung, Park Seo-joon, miembro del grupo Woga, y la cantante IU, a quien fue a ver junto a Hobi durante su concierto del pasado 22 de septiembre de 2024. Lo significativo de este evento es que fue el primer estreno de película al que asistió Jungkook, y lo hizo junto a Taehyung, no como miembros de BTS sino de forma individual, lo que marcó un momento crucial en su relación pública. Lo que hace este evento particularmente impactante es que, en mi opinión, fue una declaración contundente sobre su relación. Nada parece haber sido una coincidencia, desde su elección de ropa hasta su lenguaje corporal. Todo parecía estar meticulosamente planeado para enviar un mensaje claro, aunque sin palabras.
Por ejemplo, el atuendo de ambos estaba cargado de simbolismo, con códigos estéticos asociados a la comunidad queer. Taehyung luciendo una chaqueta de una marca reconocida por este estilo, y Jungkook con una camisa cuyas citas también estaban alineadas con esta narrativa. Lo más notable es que, pese a la oportunidad de usar prendas de las marcas para las que son embajadores, eligieron algo diferente y personal para este momento especial, lo que refuerza la idea de que querían enviar un mensaje claro con sus elecciones. Otro aspecto clave fue su comportamiento durante el evento. Jungkook, aunque a menudo es tímido en público, parecía más reservado de lo habitual, algo que atribuyó el significado especial de este momento. Ambos estaban conscientes de lo que su aparición juntos en este contexto representaría. Caminaban solo ellos dos, sin otro miembro de BTS ni del WOA Squad. Esta fue su manera de mostrarse al mundo como una pareja fuerte y unida, dispuesta a normalizar su relación ante el público. El momento más conmovedor fue cuando Jungkook dudó en caminar hacia la pared de fotos, y Taehyung, en un gesto de apoyo, le tomó la muñeca para guiarlo, mientras después Jungkook parecía buscarlo. La mirada de Jungkook hacia Taehyung en ese momento fue revelador. Mostró confianza y una profunda conexión entre ambos. Caminaron hacia la pared de fotos juntos como un dúo, y no por separado, reforzando la idea de que siempre se eligen y se apoyan mutuamente, sin importar las circunstancias. Este evento no solo fue una salida casual, sino un paso monumental en la forma en la que se presentan al mundo. Su seguridad y confianza en su relación se hicieron evidentes, y eso demuestra lo protegidos que se sienten al dar pasos públicos como este. Fue un momento más grande que cualquier otro que hayamos visto antes, y para mí, simboliza su valentía y su deseo de ser auténticos, sin importar lo que otros puedan pensar. Es un orgullo ver lo valientes que son, y estoy convencido de que seguirán cambiando la narrativa y el mundo. Todos estos eventos fueron hermosos y significativos, y aunque no mencioné todos los momentos que me hicieron creer en eso, sin duda marcaron un antes y un después en la forma en la que la gente percibe su relación. Y como siempre, continuaré apoyándolos, admirando su coraje y la manera en que eligen mostrarse al mundo juntos. My mind is running around her.